Ya, listo, a ver. Bueno. Entonces, a ver, vamos haciendo al calcular el volumen encerrado por todas estas figuras. Primera figura, tengo aquí una esfera. Observen que es una esfera de radio raíz de 8. Ya, pero no tengo que dibujar toda la esfera. Recuerden que solamente vamos a trabajar en el primer octante, eso es lo que dice aquí. Ya, entonces la primera condición ya está cumplida porque nosotros vamos a trabajar solo en el primer octante. Entonces quiere decir que la esfera va a quedar de la siguiente forma. Observen, voy a dibujarlo un poquito grande para que el dibujo se vea bien. Ya, aquí tengo una esfera. Esa es la región que está en el plano ZY, luego viene la región que está en el plano ZX, viene así. Voy a dibujarlo un poquito grande para que se vea bien, como les digo. ¿Ya? Y por último vendría la región que está acá. Y bueno, por ahí queda ya. Entonces, esta es la esfera que tiene radio raíz de 8, la esfera grande. ¿Sí? Luego viene una esfera más pequeña, una esfera de radio que tiene radio raíz de 2. ¿Sí? Una esfera más pequeña. Esta de aquí es la que tiene radio raíz de 8. ¿Sí? Luego la que tiene radio raíz de 2 va a ser obviamente más pequeña. Vamos a ponerla por aquí. Creo que se puede poner un poquito más abajo, por aquí. Sí, por ahí. Por acá. Y por acá. ¿Ya? Ahí tenemos esa esfera de radio raíz de 2. ¿Ya? No le voy a poner los valores porque si no después se me daña todo el dibujo. Pero ustedes ya saben que es la esfera que tiene radio raíz de 2. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, vamos a hacer lo siguiente. A ver, ya tengo graficada esta, ya tengo graficada la de aquí. Voy a graficar al cono. Esto de acá es un cono, ¿sí? Entonces, vamos a dibujar a ese cono, pero observen, voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujar el cono, pero, a ver, yo lo que quiero es que ustedes imaginen qué le va a hacer el cono a esta figura. Recuerden lo siguiente, esto es una esfera, como es una esfera, esto es como redondeado aquí, ¿no? Igual en la parte de acá, esto es redondeado, así. O sea, es como que tú tengas una capa superior y una capa inferior. Es decir, aquí en el medio no hay nada, aquí no hay nada en todo este medio. Aquí en el medio de aquí no hay nada, ahí no hay nada, solamente tú vas a tener, es una capa esférica nada más, solamente la capa esférica. O sea, esta capa de aquí, la capa esférica nada más, ¿sí? Es como que fuera una pelota, dentro de la pelota que hay aire, no hay nada, solamente hay aire. Igual acá, en esta capa esférica, solamente la capa es sólida, la capa, nada más. La capa. Entonces aquí, dentro aquí, en el medio, no hay nada. O sea, es como que tienes una pelota y dentro hay otra pelota. ¿Ya? Y en el medio no hay nada. Eso es lo que nosotros tenemos aquí. Entonces, como en el medio no hay nada, el cono va a venir desde aquí, el centro. No voy a dibujar al cono como tal. A todo el cono no lo voy a dibujar. Solamente traten de imaginar qué le haría el cono a la figura. Y bueno, el cono viene así, miren, observen. El cono viene desde adentro, viene creciendo el cono, viene creciendo y toca aquí, a la esfera chiquita. Entonces, de igual forma, el cono viene para acá, viene por aquí, crece, crece y por aquí se toca con la, bueno, vamos haciéndolo un poquito más abierta, por aquí, se toca con la esfera chiquita, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, que el cono, recuerden que el cono viene inclinado, ¿no? O sea, el cono viene inclinado, así, viene inclinado. Pero el cono se toca con la esfera chiquita. Cuando el cono se toca con la esfera chiquita, entonces el cono le va a hacer un corte aquí, así, de esta forma. Va a hacer un corte el cono. Una vez que el cono hace el cono sale de la esfera chiquita. Sale de la esfera chiquita. ¿Ya? Sale de la esfera chiquita y sigue creciendo y ¡pah! Acá toca la esfera grande. Lo mismo pasa acá. Sale de la esfera chiquita y ¡pah! Aquí toca a la esfera grande. ¿Sí? Es dibujar un poquito más rectas las líneas por aquí y toca aquí a la esfera grande. Una vez que toca la esfera grande, el cono quiere seguir creciendo, ¿no? Porque el cono, recuerden que viene de esta forma, ¿no? Miren aquí así.
pero no puede seguir creciendo porque aquí hay una capa esférica. Entonces, antes de seguir creciendo, el cono lo que hace es un corte a la esfera aquí. Le hace un corte así. ¿Sí ven? Una vez que le hace el corte, ahí sí el cono sale de la esfera grande, ¿no? Recuerden que solamente estamos trabajando en el primer octante. Entonces, el cono viene de esta manera. Vamos a hacer este eje Z un poquito más grande para que puedan ver cómo es el cono, ¿no? A ver, aquí de esta forma, el eje Z un poquito más grande y aquí ya vendría el cono de esta forma. Recuerden que solamente estamos trabajando en el primer octante. Y bueno, aquí este punto se debería unir de esta forma así acá. Y ahí ustedes pueden observar que solamente se trabaja con el primer octante del cono, nada más. ¿Ya? Bueno, entonces así me quedaría el cono, ¿no? ¿Alguien tiene alguna preguntita hasta ahí? Miren que solamente estamos trabajando en el primer octante, nada más. No tengo que dibujar todo el cono, no. Solamente la cuarta parte, es así, nada. Solamente este pedacito. Muy bien, ya tenemos eso de ahí. Ahora bien, ya tenemos ese cono. ¿Sí? Ahora vamos a graficar a esta figura de aquí. Y igual a X. ¿Qué cosa es Y igual a X? ¿Quién me dice qué cosa es Y igual a X? Recuerden que estamos trabajando en R3. ¿Qué cosa es Y igual a X? Plano. Un plano, exacto, un plano. O sea, es una recta, pero la recta tienes que estirarla y se formaría un plano, correcto, un plano inclinado. El plano, observen que está en el plano XY. O sea, este plano inclinado está en el plano, valga la redundancia, XY. O sea, primero tienes que dibujar la recta. La recta es Y igual a X. Esa es una recta que viene de esta forma. Así. Es una recta que viene de esa forma, ¿ya? Esta es la recta Y igual a X. Ahora, esta recta tú tienes que estirarla y en el momento en que la estiras, se te forma tu plano de esta forma, así. Bueno, viene desde el origen aquí también, ¿no? Así. Y ahí tenemos a ese plano inclinado, chicos. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, eh, ¿qué le hace, qué le hace ese plano a toda tu figura o a todo tu volumen? ¿Qué le hace ese plano a todo tu volumen? Bueno, este plano es como que fuera un cuchillo que tú lo trazas verticalmente. En el momento de trazarlo verticalmente, observen que el plano parte desde el origen, ¿no? Porque es la recta Y igual a X. Entonces va a partir desde el origen, tanto aquí como acá. ¿Sí? Entonces, miren, este punto lo que va a pasar es que cae aquí. Ya, en el momento en que cae aquí, lo que va a pasar es que aquí se va a formar una especie de corte, miren así, por encima de la esfera. Aquí así. Se forma un corte, así, en la dirección del plano, ¿no? Siguiendo el plano. Dejen hacerlo un poquito mejor para acá. Así. Se forma un corte así. Eso de ahí en la capa esférica superior. En la capa esférica inferior también se hace un corte de esta manera, así. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que en la parte lateral de aquí nosotros tenemos un cono, ¿ya? Entonces, este plano, que es como un cuchillo, como les iba diciendo, también le va a hacer un corte al cono, pero el corte ya no va a ser recto, porque recuerden que el cono no es recto, el cono es inclinado, entonces el corte va a ser así, inclinado, ¿ya? Y bien, eso es lo que le hace nuestro plano de azul, nuestro plano de azul a la figura, chicos. O sea, lo que hace aquí internamente lo que hace es poner una tapa. Aquí internamente lo que hace es poner una tapa aquí. Como una pared lateral, ¿sí? Como una pared lateral allá adentro. ¿Alguien tiene preguntas? Así quedó claro esa parte de ahí. Sí quedó claro, chicos, me confirman, por favor.
Muy bien, entonces espero que esté claro eso de ahí. Recuerden que no puedo leer chats, así que si están escribiendo, mejor pregunten. Ya, a ver, entonces ya tenemos esa de ahí, si ven, ahora nos falta hacer la última gráfica que viene a ser la de aquí. Y igual a raíz de 3x. A ver, ¿qué cosa es eso? Bueno, resulta que esto de aquí también es una recta, pero esa recta tienes que estirarla y se va a formar nuevamente un plano inclinado. Esta recta, como ustedes pueden observar, es una recta que pasa por el origen, ¿sí? Una recta que pasa por el origen, ¿ya? Entonces, esa recta, bueno, ¿cómo va a estar esa recta? ¿Antes de la recta y igual a x o después de la recta y igual a x? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué dices, Xiomara? ¿Qué dices tú? La recta y igual a raíz de 3x va a estar antes de la recta y igual a x o después de la recta y igual a x. Vamos, confirmen. Va a estar antes. Antes, segura. Mira que la recta de acá es de esta forma, y igual a 1 por x. La recta de acá es y igual a raíz de 3 por x. ¿Cuál es la diferencia? La pendiente. ¿Sí? Ok. Esta tiene pendiente 1, esta tiene pendiente raíz de 3, que es 1.7. Ya, o sea, esta de aquí tiene mayor pendiente. Y si tiene mayor pendiente, quiere decir que va a estar más apegado al eje Y o menos apegado al eje Y. Más que vale de Y. Va a estar más pegado al eje Y. O sea, esta recta de aquí, Y igual a raíz de 3x, es una recta que pasa por acá. A ver, voy a dibujarla aquí segmentada. Voy a dibujarla aquí segmentada porque está por dentro. Lo que está por dentro, recuerden que no se ve. De esta manera, así segmentada. Y a partir de aquí ya se ve. A partir de aquí sale por aquí. De esta forma, así. ¿Sí? Bueno, esta sería la recta. Y igual a raíz de 3x. Esa recta tengo que estirarla y se forma nuestro plano. Lo estiro por acá. Y aquí ya se formaría nuestro plano inclinado. ¿Sí? De esta forma. Y ahora nuevamente lo que tienen que hacer ustedes es preguntarse, ¿sí ven? Tienen que preguntarse qué le hace ese plano inclinado a toda tu figura. Entonces le va a hacer lo mismo que el plano de azul, le va a hacer idénticamente lo mismo, pero un poco más hacia allá. Es decir, de esta manera. Le va a hacer aquí un corte de esta forma. A ver, voy a dibujarla, tratar de dibujarlo un poquito bien. Para allá un corte así. Eso en la esfera superior. En la esfera inferior le va a hacer lo mismo, pero un poquito más para acá. Así. Y luego al cono le va a hacer un corte inclinado de esta manera así. ¿Ya? En otras palabras, este plano de verde, el plano de verde lo que hace es poner una pared, pero una pared en la parte de al fondo, ¿sí? La pared de azul es en la parte de al frente, la pared de verde es en la parte de al fondo. ¿Ya? Y bien, así quedaría nuestro volumen, chicos. Ya ahí tenemos graficadas todas las figuras. Ahora la pregunta es, ¿cuál va a ser el volumen encerrado? Bueno, eso ahí creo que se pueden dar cuenta aquí ustedes fácilmente. El volumen encerrado va a ser el siguiente, miren. En la parte de arriba tengo a la esfera de arriba. La esfera de arriba viene a ser todo esto. En la parte de abajo tengo la esfera de abajo. La esfera de abajo viene a ser toda la capa de acá abajo. ¿Sí? En la parte lateral de al frente, la parte lateral izquierda sería, entonces tendríamos a este plano de aquí. ¿Sí ven? En la parte lateral de al fondo, en cambio, tendríamos al plano de verde, al que está acá. ¿Sí ven? Es como una pared eso. Y para poder cerrar todo ese volumen, tenemos al cono, que es el que está aquí. ¿Ya? Y ahí ya ustedes pueden observar cuál es el volumen que nosotros vamos a calcular. Lo voy a dibujar más acá, para que ustedes puedan observar bien el volumen que nosotros vamos a calcular. Lo voy a dibujar acá y lo voy a dibujar un poquito grande. A ver, tengo a esta recta de aquí, voy a dibujarlo un poquito grande, luego voy a tener estas dos líneas, que son los dos cortes, lo voy a dibujar con cada color respectivo. Este sería nuestro corte de azul, y luego viene acá arriba el corte de verde, que es un poquito más para allá.
En la parte de abajo vamos a tener lo mismo, pero un poco más pequeño, el corte de azul y el corte de verde. ¿Sí? Luego viene y el cono, miren que el cono hace un cierre aquí, ¿sí ven? Aquí hace un cierre el cono. Tienen que ir observando ustedes la figura, ¿no? Entonces el cono va a hacer un cierre aquí así y un cierre aquí así. Y también el cono cierra, bueno, no, el plano es el que cierra esta línea de aquí. Voy a ponerla con recta, sí, sí está con recta, de aquí hasta acá. Y también el otro plano, que es el plano de verde, cierra de aquí hasta acá. ¿Sí ven? Y ese es el volumen que nosotros estaríamos calculando, chicos. ¿Ya? Miren, aquí, esta parte de aquí le pertenece a la esfera superior, la parte de aquí le pertenece a la esfera inferior, la parte de aquí lateral, perdón, frontal le pertenece al cono, la parte de aquí atrás le pertenece al plano inclinado de verde y la parte de aquí al frente le pertenece al plano inclinado de azul. Este sería nuestro volumen Q. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto al gráfico? Muy bien, chicos, entonces ese volumen es el que nosotros vamos a calcular utilizando lo que es coordenadas esféricas. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a ir por coordenadas esféricas? Bueno, me voy a ir por coordenadas esféricas porque resulta que esto de aquí, yo tengo un cono y tengo dos esferas, ¿no? O sea, hasta como que redunda todo, ¿no? Hay dos esferas y hay un cono. Y acuérdense que yo les dije que siempre que haya un cono y esfera, ustedes tienen que aplicar coordenadas esféricas, ¿sí? ¿Por qué? Porque así se va a hacer más fácil calcular ese volumen, ¿no? Esto de aquí que acabo de dibujar ahorita solamente es el origen, ¿ya? Para poder hallar las variables respectivas, ¿no? Aquí tengo el eje Z es el eje que está aquí de azul, ¿ya? Que viene a ser el eje que está aquí, miren, ese de ahí, ¿ya? Y alargué estos pedacitos para que me coincida aquí con el origen de coordenadas, ¿no? Muy bien, pero el volumen Q viene a ser el volumen que está acá. A ver, ¿cómo se calcula el volumen en coordenadas esféricas? Sencillo, la integral triple de ρ cuadrado por seno de phi por dρ por d phi por d teta. Así es como se calcula el volumen en coordenadas esféricas, ¿sí? Y estas tres integrales se le pone con respecto a la Q que sería el volumen. Ahora tengo que hallar los límites para la variable ρ, tengo que hallar los límites para la variable phi y los límites para la variable teta, ¿sí? Perfecto. ¿Cómo vamos a hallar esos límites? A ver, vamos a poner acá integral triple con respecto de ρ cuadrado seno de phi, de ρ, de phi, de teta. ¿Ya? Vamos a poner aquí los límites de integración. La primera integral es con respecto a ρ. Acuérdense de dónde a dónde va ρ. La variable ρ va desde el origen, aquí miren, desde el origen hasta los puntos de intersección. Entonces de aquí hasta el punto de intersección viene a ser hasta aquí. Aquí está el primer punto de intersección. ¿Quién se intersecta aquí? Aquí se intersecta, como ustedes pueden ver, la esfera con el cono. Entonces este es un punto de intersección. Bueno, este sería el plano y acá sería el cono. Ya, entonces este es un punto de intersección. Entonces, desde el origen hasta el primer punto de intersección sería una variable ρ1. ρ1. Pero resulta que acá arriba hay otro punto de intersección. ¿Sí ven? Entonces, desde el origen hasta este otro punto de intersección, hasta acá, o sea, esta recta inclinada, ¿no? Esta recta inclinada de aquí es la que vale ρ1. Y la otra recta inclinada, que es la que está acá, es la que vale ρ2. Le vamos a poner ρ2, ¿por qué? Porque son dos puntos de intersección diferentes. Sí, diferentes. Aquí va a ser ρ2. Bien. Entonces, el volumen que yo tengo iría de dónde a dónde.
A ver, ¿quién me dice de dónde a dónde sería el volumen que yo tengo? Este volumen Q. ¿Iría desde 0 hasta ρ1? ¿O iría desde 0 hasta ρ2? ¿O iría desde ρ1 hasta ρ2? ¿Qué dicen ustedes? Rho 1 a Rho 2. Correcto, exacto. Iría desde aquí, desde este punto que es ρ1 hasta el punto de acá que sería ρ2. Solamente en este tramo está nuestro volumen, aquí, en este trámite de aquí. ¿Sí? Entonces, la primera integral va a ir de ρ1 a ρ2, ¿no? Recuerden que este es el origen de coordenadas. Y esta capa de aquí viene a ser la esfera. La capa de acá viene a ser la esfera grande. ¿Ya? Entonces, desde el origen hasta este puntito viene a ser el radio de la esfera pequeña. Y desde el origen hasta este punto de acá, observen que viene a ser el radio de la esfera grande. ¿Ya? Entonces, la integral de adentro iría desde ρ1, que vale raíz de 2, hasta la integral, perdón, hasta ρ2, que sería raíz de 8. ¿Sí? Hasta ahí, chicos, ¿tienen preguntas? Miren que iría de aquí, ¿no? Desde este punto hasta este punto de acá. Aquí. Desde este punto hasta este punto, que serían los radios de cada esfera. Aquí está el radio de la esfera chiquita. Y de aquí hasta acá sería el radio de la esfera grande. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Nadie tiene preguntas? Sí está claro, entonces. Muy bien, entonces ahora vamos con la integral de adentro. La integral de adentro es con respecto, perdón, del medio. La integral del medio es con respecto a phi. ¿Y qué cosa es phi? Bueno, recuerden que phi empieza en el eje Z. Phi empieza en el eje Z. Aquí es 0 grados para la variable phi. Ahí es phi igual a 0 grados. Y observa que tu volumen va a ir desde 0 grados hasta, miren, se sigue abriendo, el volumen se sigue abriendo hasta aquí. Hasta ahí llegaría tu volumen. Empieza en 0 grados y termina aquí. ¿Termina en quién? Bueno, resulta que esta parte de aquí le pertenece al cono, ¿sí ven? Esta región de aquí le pertenece al cono. O sea, eso de ahí es cuánto se abre el cono. Cuánto se abre el cono. ¿Ya? Que lo pueden observar acá también, ¿no? La variable phi iría desde aquí, siguiendo esta curva, hasta este punto. Que si ustedes pueden observar, debe ser cuánto se abre el cono. Bueno, ¿y cuál es este cono? Este cono tiene como ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado. ¿Ya? Entonces, este cono tienen que convertirlo a coordenadas esféricas, ¿ya? Con los triangulitos que yo les puse en el problema pasado. X cuadrado más y cuadrado, eso es r cuadrado y eso es igual a z cuadrado. Saco raíz cuadrada y te queda r igual z. La r vale rho seno de phi y la z vale rho coseno de phi. Se anula la variable rho, ¿sí? El coseno de phi pasa acá al otro lado, te quedaría seno de phi sobre coseno de phi igual a 1 y te queda tangente de phi igual a 1 y por lo tanto te queda que phi es igual a pi cuartos. ¿Ya? Entonces, el ángulo de pi cuartos es el ángulo que se abre el cono. Por lo tanto, el cono o la integral del medio iría desde 0 hasta pi cuartos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Y la integral de afuera, la última, es con respecto a la variable rho. Perdón, la variable teta. Con respecto a la variable teta. Bueno, ¿y cómo se halla el ángulo teta? Acuérdense que el ángulo teta es cuánto tú lo haces rotar, o sea, este volumen Q, cuánto tú haces rotar el volumen Q alrededor del eje Z. Aquí está el eje Z, miren, aquí. Entonces, este volumen lo tenemos que hacer rotar alrededor del eje Z. Pero observen que este volumen solamente rota esta cantidad, miren, de aquí hasta acá. Solamente este pedacito rota.
No rota de 0 a 2pi, no rota toda la vuelta, no da toda la vuelta. Solamente rota este pequeño pedacito de aquí. Que les estoy dibujando aquí, desde aquí hasta acá. Solo ese pedacito rota. Como ustedes se pueden dar cuenta, solamente rota desde el plano de azul hasta el plano de verde. Miren que aquí está el plano de azul, ¿no? En este punto está el plano de azul. Aquí y en el otro punto, que es el punto final, está el plano de verde. ¿Sí ven? Entonces rota desde el plano de azul hasta el plano de verde. Este sería un teta 1 y acá sería un teta 2. Porque observen que no empieza en 0 grados, ¿no? 0 grados viene a ser aquí. No empieza en 0 grados, empieza desde aquí hasta acá. Entonces empieza en un ángulo teta 1 y termina en un ángulo teta 2. ¿Sí? Pero yo no quiero de 0 a teta 1 ni quiero de 0 a teta 2. Yo quiero de dónde a dónde. Yo quiero de teta 1, aquí es teta 1, hasta teta 2. ¿Sí ven? Este ángulo de aquí es el que yo quiero. Espero que esté claro, chicos. Acuérdense, en la variable teta es cuánto rota alrededor del eje Z. ¿Ya? Entonces, aquí tengo la recta y igual x. Bueno, por definición, o en base a lo que ustedes aprendieron en el pre o en cálculo de una variable, ustedes deben saber que la recta y igual x, esta recta forma un ángulo de 45 grados. ¿Sí? Bueno, si no se acuerdan de eso de ahí, entonces conviertan. Tengo y igual x. Pero tengo que convertir a qué? ¿A coordenadas esféricas o a coordenadas cilíndricas? Bueno, coordenadas esféricas trabaja con ρ y con φ. Pero en cambio, coordenadas cilíndricas trabaja con teta o con r. ¿Sí? Entonces la y la convierto a r seno de φ, perdón, seno de teta. Y la x la convierto a r coseno de teta. Se elimina la r, el coseno de teta lo mando acá al otro lado y te quedaría seno de teta sobre coseno de teta igual a 1 y por lo tanto te queda tangente de teta igual a 1 y por lo tanto te queda que el ángulo teta 1 sería igual a pi cuartos. Ese sería el ángulo teta 1, ¿ya? Ahora tenemos que hallar el ángulo teta 2. El ángulo teta 2 va desde 0 grados hasta el otro plano, hasta el plano de acá. Ese sería el ángulo teta 2, que es el ángulo que forma la otra recta, la recta y igual a raíz de 3x. ¿Sí? Ese es el ángulo. ¿Cómo encuentro ese ángulo? Bueno, convirtiendo también, hay que convertir. Voy a hacer esto aquí un poquito más chiquito, aunque ya no se ve tan bien, pero bueno, ahí sí se ve bien. Entonces, convirtiendo de igual manera, ¿no? Vamos a convertir aquí. La recta es y igual a raíz de 3x. Pero vamos convirtiendo a coordenadas cilíndricas. La y la cambio por r, seno de teta, y eso es igual a raíz de 3. Y la x la cambio por r, coseno de teta. Se elimina la r, el coseno lo paso acá al otro lado y te quedaría tangente de teta igual a raíz de 3. Entonces, ¿para qué ángulo teta la tangente vale raíz de 3? ¿Para qué ángulo teta la tangente vale raíz de 3? ¿Quién me dice? 60. Pi tercios. Ajá, sí, pi tercios, correcto, ajá, pi tercios. Entonces el ángulo sería de pi tercios. Este sería teta 2, ¿ya? Entonces, la integral de afuera iría desde pi cuartos, que sería aquí, hasta el ángulo de acá, que sería pi tercios, o 60 grados, ¿no? Y eso es lo que vamos a poner aquí, desde 0 a, no, perdón, desde 0 no, desde pi tercios hasta pi, no, perdón, desde pi cuartos hasta pi tercios. ¿Sí? Y ese sería nuestro volumen, chicos. Con esa ecuación ustedes encuentran el volumen de ese pedazo de, un pedazo de sandía, ¿no? La integral de pi cuartos a pi tercios, la integral de 0 a pi cuartos, y la integral de raíz de 2 hasta 2 raíz de 2, si que quieren trabajarlo así, ¿no? O de raíz de 2 hasta raíz de 8, no importa. De rho cuadrado seno de phi, de rho, de phi, de teta. ¿Sí? Y así es como calcularíamos el volumen.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Confirmen. Si está claro lo que es coordenadas esféricas. Me confirman. Sí, sí está claro. Ya. Bien, entonces, a ver, déjenme tomarle este problema. Se ve chévere. Vamos haciendo el último de coordenadas, coordenadas esféricas para ver si ya quedó totalmente claro, porque esto de ley les van a poner en la lección. Es algo sencillo, no es nada complicado. Solamente tienen que saber de dónde a dónde va rho, de dónde a dónde va phi y de dónde a dónde va teta. ¿Qué cosa es cada variable? Nada más. ¿Sí? Eso es todo. Recuerden que la variable teta es cuánto rota, qué ángulo rota en el eje Z. Eso es la variable teta. Algunos lo ven así, pero otros también lo ven de la siguiente manera, como les expliqué. Este volumen ustedes lo proyectan contra el plano XY. Entonces en el momento de proyectarlo va a quedar una región pintada como esta. Por aquí nomás creo que queda. No llega hasta estos puntos, porque estos puntos son los de acá. A ver, déjenme ver estos puntos, ¿dónde están? No, sí llega por aquí más o menos. Más o menos por aquí. Estos puntos se proyectan aquí y este punto acá. Ah, pero no llega hasta 0 grados. ¿Por qué no llega hasta 0 grados? Porque este punto de aquí se proyecta hasta aquí, este punto de acá se proyecta hasta acá. ¿Sí ven? Este punto se proyecta aquí y este punto se proyecta acá, algo así. Entonces solamente quedaría pintada esta región de aquí. ¿Ya? Si es que lo proyectan al plano XY, pero de igual forma no tienen que prestarle atención a la proyección, sino a qué ángulo o cuál es el ángulo de la proyección. ¿Ya? Entonces, como pueden observar, viene a ser el mismo ángulo que el que nosotros estamos calculando. A veces es fácil verlo así, a veces es fácil, dígame. Una consulta, el ángulo de teta 2 menos el teta 1 no sería el ángulo correcto de esa superficie. Por eso va de teta 1 a teta 2. O sea, tú te refieres a este ángulo de aquí. Sí, Pero ese ángulo te sirve si es que tú quieres calcular el área del sector circular. Más no para volumen. O sea, el volumen va de este punto hasta este punto, que sería desde 45 grados hasta 60 grados. ok. Ya, entonces también lo pueden hacer así. Pero yo prefiero que lo observen eh, más que todo con la rotación. ¿Cuál es la rotación alrededor del eje Z? Es preferible que lo observen así porque las figuras con las que ustedes van a trabajar son figuras simétricas, ¿ya? Entonces solamente tienen que ver cuánto está rotando alrededor del eje Z y ese sería tu ángulo teta, ¿ya? Porque a veces no es tan sencillo proyectar al plano XY, ¿ya? En este caso no hay que hacerlo. Si es que ustedes van a utilizar coordenadas rectangulares, ahí sí habría que proyectar al plano XY para poder sacar la región de integración y hallar el diferencial de área y todo eso de ahí, ¿no? Pero en este caso no estamos haciendo eso porque estamos aplicando coordenadas esféricas, ¿sí? Muy bien, igual ya le tomé captura a este problema, yo se los voy a enviar al grupo en el caso de que no hayan copiado. Vamos haciendo otro problema de integrales triples con coordenadas esféricas para que este tema quede totalmente claro.
A ver, vamos a hallar el volumen. Vamos a hallar volumen. Igual forma, el volumen encerrado. Este problema también fue... No, este problema aquí fue de la semana pasada que lo tomaron. Ya, vamos a hallar el volumen del cono. Escuchen bien, el volumen del cono. La ecuación del cono que te dan es z cuadrado igual a cuadrado por x cuadrado más y cuadrado. Vamos a hallar el volumen del cono que está entre, miren bien, el volumen del cono entre z igual a 1 con z igual a 2. ¿Ya? Usando coordenadas esféricas. Te especifica el problema que es utilizando coordenadas esféricas. ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, vamos dibujando nuestro cono. Vamos a calcular el volumen del cono, ojo, vamos a calcular el volumen del cono, pero solamente vamos a calcular la parte que está entre z igual 1 y z igual 2. Solamente esa parte. Bueno, entonces aquí está el eje Z, aquí está el eje Y, acá está el eje X. Y nuestro cono viene a ser de la siguiente forma. Espérenme un ratito. A ver, listo. Entonces dibujamos nuestro cono. Aquí está esta parte y esta otra parte. Y, a ver, el cono rota así, ¿no? De esta forma. De esa forma rota el cono. Perfecto. Entonces, luego viene, a ver, vamos a calcular el volumen del cono, pero solamente vamos a calcular la parte que está entre z igual 1 y z igual 2. Z igual 1 va a estar por aquí, pero z igual 1 no es un punto, z igual 1 es un plano horizontal, o un plano que corta el eje Z. Entonces aquí vamos a dibujar un plano de esta forma. Pasaría por aquí, pasa por acá, y viene de esta forma. Si ven, un plano horizontal. Ustedes lo que tienen que ver es qué le hace el plano al cono. Entonces, el plano lo que hace es poner como una especie de tapa. A ver, punto claro, también llegaría hasta este punto. Una especie de tapa circular aquí en el cono. Eso es lo que hace el plano inclinado. Pone una tapa en la parte de abajo. O sea, también corta el cono horizontalmente. Corta, ¿para qué? Para que esta parte de acá abajo quede deshecha totalmente. Pero al mismo tiempo que corta, lo que hace es poner una tapa en la parte de abajo para que el volumen se cierre inferiormente. Luego tengo el plano Z igual 2. ¿Qué cosa hace el plano Z igual 2? Bueno, el plano Z igual 2 también es un plano horizontal, pero en el punto 2, ¿no? En el punto 2. Voy a poner que el punto 2 está aquí, ¿ya? Entonces, aquí trazo un plano, a ver, debería ser un poquito más acá, así. Aquí trazo un plano horizontal de esta forma, ¿sí ven? Debería ser un poquito más abajo para que toque con este punto de aquí. Ahí. Ya. Hay que tratar de hacer el dibujo lo mejor que se pueda, ¿no? De esa forma, ahí. Voy a borrar unos pedacitos que no sirven. Este pedacito de aquí no sirve. Y el eje Z lo voy a hacer apenas más grande. Para que se vea bien el dibujo. ¿Ya? Y nuestro plano aquí cierra. Así es, ahí cierra. Perfecto, chicos. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, el plano Z igual 2. A ver, este de aquí es Z igual 1, este de acá es Z igual 2. El plano Z igual 2, aparte de cortar al cono, porque recuerden que el cono sigue creciendo, ¿no? Crece hasta el infinito. Pero aparte de cortar al cono, lo que hace es poner una tapa en la parte de aquí, en la parte superior. ¿Para qué pone esa tapa? Para que el volumen quede totalmente encerrado. El volumen que nosotros vamos a calcular, el volumen Q, viene a ser este. Aquí está cerrado superiormente por una tapa, que es la tapa de azul. Luego viene, bueno, voy a hacerlo un poquito más grande porque se vea mejor. Luego viene una tapa inferior que viene a ser la tapa del plano Z igual 1, ¿sí? Y luego vienen las líneas inclinadas que le pertenecen al cono, estas líneas así. Vamos a ponerlas de otro color.
estas líneas inclinadas que le pertenecen al cono. Ese es el volumen que nosotros vamos a calcular, chicos. Ese volumen de ahí. O sea, es el volumen del cono. Es el volumen del cono, solamente que está limitado por esos dos planos, nada más. ¿Ya? Y es un volumen cerrado, porque esto es la tapa superior y la de acá abajo es la tapa inferior. ¿Sí? Y el cono es aquí así redondeado. ¿No? Le pueden hacer este pequeño gráfico para que sepan cuál es el volumen que ustedes están calculando. Ya si tienen alguna pregunta me dicen nomás. Estoy tratando de explicar suave para que vayan entendiendo qué es lo que hay que hacer, ¿no? Muy bien, ¿cómo se calcula ese volumen? Bueno, me dicen que aplique coordenadas esféricas, entonces el volumen va a ser la integral triple de ρ cuadrado por seno de phi por d ρ, perdón, d ρ por d phi por d teta, ¿ya? Como ustedes pueden observar, es una sola integral directa, o sea, no tienen que aplicar superficie de arriba menos superficie de abajo, hacer una proyección, ni nada de eso, sino que es una integral directa donde lo único que ustedes tienen que hacer es poner los límites de integración, nada más, ¿ya? Poner los límites de integración. Bien, entonces, si es que a ustedes le dan un paraboloide, preferible en un paraboloide, no apliquen esféricas, no apliquen, mejor apliquen ya coordenadas rectangulares, y se acabó. O aplican coordenadas cilíndricas y se acabó. Pero si tienen un paraboloide, no apliquen esféricas porque se vuelve más complicado el problema. Solamente cuando tienen cono y esferas, ahí apliquen coordenadas esféricas. Es mi recomendación, ¿no? Ya, perfecto, entonces, a ver, voy a hacer aquí una pequeña proyección de color verde, ¿sí? Para que aquí esté el origen. Ahí va a estar nuestro origen aquí. Y entonces tenemos que hallar las variables, ¿no? La integral de adentro es con respecto a ρ, ¿de dónde a dónde va ρ? Bueno, ρ va desde el origen, observen, desde el origen hasta el punto de intersección. El primer punto de intersección viene a ser aquí. Entonces, este sería mi ρ1. Ese sería mi ρ1. ¿Por qué? Porque aquí se intersecta el cono con el plano de verde. Luego tenemos otro ρ, que viene a ser desde el origen, aquí mismo, desde el origen, hasta este otro punto de intersección que viene a ser el de acá. ¿Ya? Ese sería mi ρ2, toda esta distancia de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde a dónde iría la integral de adentro? Bueno, yo no quiero de 0 a ρ1, porque miren que de 0 a ρ1 no hay volumen, no hay nada. Tampoco quiero de 0 hasta ρ2, porque si yo calculo de 0 a ρ2, estaría calculando también el volumen de aquí abajo, y ese volumen no existe, no hay volumen ahí. Si es que yo calculo de 0 hasta ρ2. Entonces yo solamente quiero el volumen que está, a ver, déjenme regresar, ya. Solamente quiero el volumen que está en este pedacito de aquí. Desde ρ1 hasta ρ2. Ese es el volumen que yo deseo. ¿Sí? Entonces la integral de aquí adentro iría desde ρ1 hasta ρ2. ¿Alguien tiene ahí alguna preguntita? ¿Sí está claro? Perfecto, entonces vamos calculando cuánto vale ρ1 y cuánto vale ρ2. ¿Sí? A ver, para poder hallar cuánto vale ρ1, nosotros sabemos que se está intersectando el cono, aquí está el cono, el de aquí, se está intersectando con el plano z igual 1. Entonces nosotros podemos igualar estas dos ecuaciones para poder saber cuánto vale la variable ρ1. Recuerden que ρ1 viene a ser la inclinada, Ya, a ver, voy a dibujar un poquito. A ver, ya, no importa, vamos a señalar aquí. Vamos a señalar aquí para que puedan observar. A ver, ahí está el punto de intersección, ¿no? Desde aquí, desde el origen hasta este punto es ρ1. Eso es ρ1. La altura desde el origen hasta este punto, observen que aquí está intersectado con z igual 1, ¿no? Esa altura vale 1. Ya. Entonces, para poder hallar este ρ1, aquí podemos nosotros formar una especie de triángulo rectángulo. Pero para eso tenemos que hallar cuánto es el radio o cuánto vale esta distancia de aquí. Que sería, bueno, sería prácticamente el radio de esta circunferencia. Entonces, una vez que yo tengo el radio de esa circunferencia, tengo este lado de acá que vale 1, puedo calcular cuánto vale ρ1, ¿sí ven?
Entonces, a ver, vamos intersectando z igual 1 con el cono. Porque esa sería la intersección que está aquí, ¿no? La intersección que está de verde, entre el cono con el plano. Si la z vale 1, reemplazo esta z aquí y te quedaría 1 va a ser igual a cuadrado por x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Vamos a ponerle aquí arriba intersecciones. Ya, entonces quedaría 1 va a ser igual a cuadrado por x cuadrado más y cuadrado. Este valor de a cuadrado lo mando acá al otro lado a dividir y te quedaría x cuadrado más y cuadrado va a ser igual a 1 sobre a cuadrado. ¿Sí? Como ustedes pueden observar, esto de aquí no es nada más que una circunferencia y esa circunferencia tiene radio 1 sobre a. ¿Ya? Entonces el radio de esta circunferencia de verde es 1 sobre a. Es decir, nuestro rectángulo quedaría de la siguiente forma. Esta distancia vale 1, esta distancia de acá vale r, que r vale, pongámosle R1, que R1 vale 1 sobre a y este sería nuestro ρ1. ¿Ya? Y ahí tenemos que aplicar Pitágoras para encontrar cuánto vale ρ1, ¿no? Miren que el problema es un poquito complicado, no es tan sencillo. Vamos a hacer una línea aquí para no mezclar todo y seguir trabajando acá. Ya, entonces vamos aplicando aquí Pitágoras, nos quedaría que ρ1, a ver, ρ1 va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 más r1 cuadrado, que eso sería 1 sobre a cuadrado. ¿Ya? Entonces me quedaría aquí que ρ1, si ustedes resuelven todo esto, sería raíz de a cuadrado más 1 sobre a. Así quedaría ρ1. Es un número, ¿no? Porque la variable a viene a ser el radio de la... bueno, viene a ser una constante que pertenece al radio de la circunferencia. Entonces, toda esta variable R1 es una constante. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ustedes deben reemplazar aquí en ρ1. Y para hallar ρ2, en cambio, ρ2 viene a ser la distancia hasta acá arriba. Miren, allá acá arriba. Para poder hallar la distancia que hay hasta acá arriba, hasta este punto, o sea, toda esta distancia de acá, hacemos prácticamente lo mismo, pero ahora con este triángulo más grande. ¿Sí ven? Entonces, en este triángulo más grande, la altura vale 2, en cambio. La altura desde el origen hasta este punto vale 2. Necesito hallar ρ2, que ρ2 viene a ser toda la hipotenusa grande, pero para eso también necesito hallar esta distancia que está acá, ¿no? Si se dan cuenta es lo mismo, ¿no? Entonces intersectamos, en cambio, acá arriba, intersectamos el cono con el plano z igual 2. ¿Ya? Intersectamos el cono con el plano z igual 2 y encontramos esta intersección que está aquí azul, ¿no? Reemplazo el 2 acá, quedaría 4 va a ser igual a cuadrado por x cuadrado más y cuadrado. El valor de a cuadrado pasa a dividir y te quedaría x cuadrado más y cuadrado igual a 4 sobre a cuadrado. Con esto podemos identificar que es una circunferencia donde el radio 2 va a ser 2 sobre a. ¿Ya? Por lo tanto, nuestro triángulo va a quedar de la siguiente forma. Este lado vale R2, este lado de acá vale 2 porque es la altura, y esta hipotenusa va a valer R2, o perdón, ρ2. ¿Ya? Y listo, ¿sí ven? El problema es un poquito largo, pero tampoco es tan complicado que digamos. Y entonces la hipotenusa sería ρ2. Esa hipotenusa se la puede encontrar como la raíz cuadrada de este cateto al cuadrado más este otro cateto al cuadrado, que sería R2 al cuadrado, ¿no? Sería 4 sobre a cuadrado. Y por lo tanto te va a quedar que ρ2 va a ser igual a la raíz de... A ver, va a quedar así. Ya lo estoy poniendo directamente, va a quedar 2 sobre a por la raíz de a cuadrado más 1. Así va a quedar. Ya lo estoy simplificando, sacando factor común, sacando de la raíz todo lo que haya que sacar de la raíz y así me quedaría mi variable ρ2. ¿Sí? ¿Alguien tiene preguntas hasta ahí, chicos? Confirmen. Confirmen. Espero que esté claro. Bueno.
Muy bien, muy bien. Entonces ya, aquí hay que poner ρ1 y ρ2, ¿no? No las voy a poner yo porque si no, se va a hacer muy largo todo esto, ¿no? Ya ustedes saben que tienen que reemplazar estas dos que están aquí. Perfecto, entonces ahora lo que debemos hacer ahora es, a ver, es encontrar el ángulo phi. ¿Cuál es el ángulo phi? Recuerden que el ángulo phi viene desde el eje Z va a estar aquí. Miren, acá voy a dibujar el eje Z. Por aquí va a estar el eje Z. Y el ángulo phi viene desde el eje Z hasta los puntos de intersección. Hasta este punto viene a ser el ángulo phi. O también puede ser de este mismo ángulo hasta el punto de acá. Sí, pero des en cuenta que es el mismo ángulo, ¿no? O sea, este ángulo de aquí es el mismo ángulo que es el que se forma acá. Entonces, este viene a ser nuestro ángulo phi. El ángulo phi empieza aquí en 0 grados. 0 grados igual a phi. ¿Ya? En cambio, acá en el otro punto, en el punto de acá, hay que hallar cuánto sería el ángulo phi en el punto de acá. Aquí en este punto, cuánto vale el ángulo phi. ¿Ya? Este sería phi 1 y el de acá sería phi 2. Bueno, ¿y cuánto vale el ángulo phi? Observen que el ángulo phi va a ser cuánto se abre el cono. A partir del eje Z, cuánto se abre el cono. ¿Sí ven? Siempre va a ser así. ¿Ya? Perfecto, ¿cuál es el cono? El cono es z cuadrado igual a cuadrado por x cuadrado más y cuadrado. Pero resulta que aquí te quedaría z cuadrado igual a cuadrado por r cuadrado, ¿no? Vamos a convertir el cono, lo vamos a convertir en coordenadas esféricas. Entonces, z cuadrado sería ρ cuadrado por coseno cuadrado de phi. Y eso es igual a cuadrado por r cuadrado. Y r cuadrado es ρ cuadrado por por seno cuadrado de phi. ¿Sí? Muy bien. Se eliminan los ρ cuadrados. Se eliminan los ρ cuadrados. Y te quedaría aquí coseno cuadrado de phi es igual a cuadrado por seno cuadrado de phi. ¿Sí? Entonces, el valor de a cuadrado lo mando acá al otro lado a dividir y el coseno cuadrado lo mando acá al otro lado a dividir, de tal manera que te quede seno cuadrado sobre coseno cuadrado. ¿Sí? Y por lo tanto ahí te va a quedar tangente cuadrado, ¿no? Entonces te va a quedar tangente, a ver, estamos con verde. Tangente cuadrado de phi va a ser igual a 1 sobre a cuadrado. Y por lo tanto te quedaría que la tangente de phi va a ser igual a 1 sobre a. ¿Sí? ¿Alguien tiene preguntas hasta ahí, chicos? Como, como no tenemos el valor de a, ya, como no tenemos el valor de a, entonces solamente despejo el ángulo phi. El ángulo phi va a ser igual a arco tangente de 1 sobre a. ¿Ya? Porque no podemos, este sería phi 2, ¿no? Phi 2. No podemos encontrar el ángulo phi 2 porque no sabemos cuánto vale el valor de a. Entonces quedaría expresado de esa manera. Entonces esta integral de aquí del medio va a ir desde 0 grados hasta phi 2. Tienen que reemplazar todo esto. Pero esto es una constante, ¿sí? Arco tangente de 1 sobre a es una constante. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí, chicos? Y por último, recuerden que la variable teta va a ser cuánto rota toda la figura alrededor del eje Z. O sea, para que se forme todo el volumen. Como es un cono completo, bueno, sin la parte de acá, pero para que se forme todo este volumen que ustedes observan aquí, tengo que hacer rotar toda la vuelta, desde 0 grados hasta 2pi. Y aquí ya me quedaría el volumen de esa figura aplicando coordenadas esféricas. ¿Alguien tiene alguna preguntita, chicos? Me confirman, por favor. ¿Alguien tiene alguna preguntita?
Nadie tiene preguntas. Sí está claro el problema entonces. Muy bien, chicos, entonces nos vamos a quedar hasta ahí por el día de hoy. El día de mañana vamos a tener clases después de la clase de física, ¿ya? Para poder avanzar con el tema que sigue. No me acuerdo qué sigue. ¿Qué hora Dígame. sería? ¿Cómo? ¿A qué hora sería? Ah, ya, pues la clase de física es desde las 8 hasta las 9:30. Ya. Sí, entonces a partir de las 9:30. Ajá. Sí, correcto. Entonces mañana a las 9:30 tenemos clases. O 9:30 o 10, cuando termine la clase de física. Ahí continuamos ya nosotros. ¿Sí? Entonces, pilas, pónganse a repasar todo esto de coordenadas esféricas para que mañana les vaya bien en esa lección o taller que tengan. Muy bien, nos vemos, chicos. Pasen bien. Buena clase y queda grabada, ¿ya?